Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Nos dirigimos a ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el día miércoles 20 de julio del 2022 y es un privilegio para Elim Mission Christian Church o Misión Cristiana Elim en Sydney, Australia, poder llevar este estudio que hemos estado encomendando en el nombre del Señor los días miércoles. Y como de todos he sabido, estamos estudiando o vamos a través de los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo. Terminamos en esta noche el capítulo 6, unos versículos muy interesantes, muy bien conocidos, pero que no tengo la menor duda de que son siempre de una gran bendición para los que lo escuchamos, los que los leemos o meditamos en ellos. Y en esta noche creo que así será. Así que oremos a Dios para que Él nos bendiga. Padre bueno, que estás en los cielos, santo es tu nombre, oh Señor. En esta hora, Padre bendito, estamos pidiendo que nos ilumines, nos enseñes, nos instruyas, oh Dios, a través del estudio de tu santa palabra. Sé con cada uno, oh Dios, los que escuchan, los que ven, donde quiera que estén, oh Dios. Tu mano de amor, de misericordia y de poder esté en ellos. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Entonces, hermanos, como decía, vamos a leer entonces en el capítulo número 6 de San Mateo. Voy a compartir acá esta pantalla y vemos acá entonces, este sería el tema o la parte número 15 y la hemos titulado No os afanéis. Pues esa es una palabra que el Señor repite en estos versículos. Leamos entonces, hermanos, capítulo 6, versículo 25 al 34. Dice la palabra de Dios: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Acá, versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más, el versículo 33, quizás el más conocido, dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Entonces, hermanos, como vemos acá, estos versículos, aquí a esta altura, los discípulos ya habían recibido toda esta serie de enseñanzas y sobre todo las que hemos estado viendo en los dos estudios anteriores o tres en el capítulo 6 de Mateo, donde el Señor les enseñaba a orar, les enseñaba a ver las cosas de una
de un punto de vista diferente, porque esos discípulos eran parte del reino de Dios, eran parte del reino de los cielos. Si vemos en el capítulo 6 que hemos estado estudiando, al principio les hablaba en su continuación de que la justicia, les decía el famoso versículo la justicia de los hombres es para que ser visto por ellos. Después les hablaba de cómo los hombres son, especialmente les decía que son hipócritas, porque quieren que sean vistos por los demás hombres. Y les dijo después, ustedes no van a orar como hipócritas, no van a ayunar como hipócritas, no van a dar sus limosnas como hipócritas para ser vistos. Al contrario, van a hacerlo con humildad, con diferencia en lo privado. Después les dice, todas estas cosas se las digo porque ustedes, mis discípulos, ustedes, mis seguidores, son parte de mi reino. Recordemos que el tema principal de todo esto es el reino. Ahora, Jesús conocía y conoce la situación o la condición del corazón del hombre. A pesar de que en el versículo anterior les había dicho, si su corazón es bueno, o su cuerpo estará lleno de luz y su ojo es bueno. Depende de su corazón, así también va a ser su ojo. Van a haber luz, van a reflejar esa luz de Dios. Entonces, pero al mismo tiempo él sabía que la condición del corazón, la naturaleza caída, el hombre natural tiende a preocuparse por aspectos que son sumamente necesarios desde un punto de vista natural, son sumamente importantísimos desde un punto de vista humano. Y es lo que el Señor nos dice: yo sé, discípulos, yo sé, mis siervos, que ustedes pueden caer en ese aspecto de preocuparse, de tener ansiedad, de afanarse. Y ahí les dice que no debe ser así, ustedes no deben afanarse. Por eso vemos acá lo que dice: el afán para las cosas de cada día. Prácticamente el Señor les está diciendo acá, les menciona en estos versículos, del versículo 25 al versículo 34, por lo menos 5 veces les repite esa palabra afán, afanarse, que en griego esa palabra es merimnao o merignao. Son por lo menos 5 veces. Esa palabra se traduce como ansiedad, como afán o afanarse, como angustia, como preocupación. Esa palabra, merimnao. Entonces quiere decir que, les decía, va a tener preocupaciones, pero yo les digo, no se afanen, no se preocupen. Es un problema. Ahora los discípulos iban a decir, ¿cómo es eso, Señor? No quieres que nos afanemos, son 3 cosas importantísimas. El Señor les dice, no se afanen en estas 3 cosas, pues, en comer, en beber y en vestir. Nosotros sabemos que estos elementos de comer, de beber, de vestir son muy importantes, pero si los vemos desde el punto de vista presente y los comparamos con el punto de vista de su época, quizás para nosotros los 2 elementos más directos, diríamos, es comer y beber. Vestir, sí, sabemos que es importantísimo, pero no tanto en el sentido como en esa época. ¿Por qué? Porque en esta época uno puede andar, quizás alguna gente pobre puede andar con los harapos más feos, mostrando quizás parte de su cuerpo si no tiene, pero eso no lo va a matar. Eso no lo va a matar si anda casi desnudo, porque no tiene que vestirse, aunque eso no sucede aquí en estos países occidentales. En muchos países del resto del mundo sí, pero en aquella época andar descubierto o mostrar parte de su cuerpo era una afrenta, era una vergüenza, era una humillación, a tal grado que podían ser sacados de la comunidad, y eso les iba a acarrear hasta la muerte. Es decir, vestirse en aquella época era más simplemente, no simplemente cubrirse, sino que podría acarrear la muerte.
Eso, su falta, la falta de comer, la falta de beber y la falta de vestir podría producir muerte para ellos. Ahora, para nosotros, como digo, vestir tal vez no, la falta de vestir tal vez no puede producirnos muerte, o podría en la intemperie, pero en general no, la sociedad no nos excomulgaría, la sociedad no nos sacaría, que muramos afuera porque somos vergüenza. Mas sin embargo, comer y beber, sabemos que comer podemos aguantar, qué sé yo, hasta semanas, pero beber no, beber quizás necesitamos lo más unos 3 días y vamos a morir. El cuerpo se nos va a empezar a ir apagando. La sangre va a empezar a fluir menos. La sangre, cuando ya no fluye en el cuerpo, la presión sanguínea baja. Y cuando la presión sanguínea sigue bajando y bajando, el corazón se para. Es la muerte. O también al mismo tiempo, cuando la sangre no tiene agua y deja de fluir como debería, el oxígeno ya no fluye, ya no llega al cerebro, ya no fluye a las partes a los otros órganos, y empiezan los órganos a cerrarse, a apagarse. Empiezan los riñones a ya no poder funcionar, empiezan a contaminar a la sangre. Es decir, en unos 3 días sin tomar nada de agua, moriríamos. Y el Señor en esta situación les dice, bueno, sé que es cuestión de muerte, pero yo les digo, no os afanéis, no se afanen, aunque sean situaciones difíciles, aunque sean situaciones de muerte. Cuando el Señor, hermano, aquí les dice de afanarse, muchos lo enfocan, es un estado mental, es un estado psicológico, es un estado de pensar positivo. Así uno no se va a angustiar, no se va a afanar. No, aquí se trata de un estado de vida o muerte. Vida o muerte. Sin embargo, no era un estado psicológico, sino que era un estado real. Real. Por eso el Señor les decía, les hablo de forma real, no psicológicamente. Entonces esa era quizás la verdad que el Señor les enfocaba en estos versículos. Después les dice, recordemos en el capítulo 6, versículo 1 al 24, el Señor les estuvo hablando bastante de la hipocresía, como ya lo mencioné anteriormente, que los gentiles o aún los fariseos eran hipócritas. Eran hipócritas porque hacían las cosas para que los demás lo vieran. Hasta el versículo 24 el Señor habla de la hipocresía. Del versículo 25 que hemos leído al 34 habla de esto, de afanarse. Entonces la pregunta sería, ¿tienen algo en común estas dos palabras? Ser hipócrita y ser afanado. Claro, a alguien que le diga, usted es un hipócrita, le va a ofender. Pero si alguien le dice, usted es bien preocupado, bien afanado, tal vez se sienta un poco mal, pero no lo va a ofender tanto como que le diga hipócrita, ¿no? Suena más ofensivo decir hipócrita que le digan ser afanado. Usted, hermano, está muy afanado. Ah, sí, hermano, viera tanta preocupación que tengo, mire la vida, que difícil, que esto y lo otro. Ahora si le dijera usted hipócrita, le va a decir, dígame otra vez y le voy a bendecir, ¿verdad? Entonces, pero el Señor aquí está usando esas dos palabras. ¿Tendrán algo en común? Veamos, hipócrita. El hipócrita hace las cosas para sí mismo y para que los demás lo vean. Ese es el hipócrita. Pero el afanado también. El afanado hace las cosas para sí mismo también. Entonces esa parte es lo mismo. El hipócrita hace las cosas para sí mismo. El afanado también hace las cosas para sí mismo. Nada más que el hipócrita para que los demás lo vean. En cambio el afanado es para buscar su propia solución para sí mismo. Entonces, el Señor como que compara estas dos situaciones. Por un lado, aquel está haciendo alarde de lo que él es, para que lo miren. Yo soy bonito, yo soy bueno, yo soy grande, yo hago esto. El afanado dice, yo necesito esto, voy a ir a trabajar, yo necesito lo otro, voy a ir a preocuparme, yo necesito aquello, voy a ir a ver cómo le hago. Entonces el punto es, tanto el hipócrita como el afanado están preocupados en sí mismos. Están buscando su propio complacencia. Por eso el Señor habla quizás en estos términos en el mismo capítulo, en una continuidad. De hipócrita salta para afanado. Suena quizás bastante
duro, bastante difícil, pero así lo enfoca el Señor en estos versículos. Podemos ver entonces, hermanos, que el problema de estar ansioso es porque se le ponen los valores la preocupación va basada en los valores para los bienes de esta tierra, para los bienes terrenales, para lo de este mundo. Entonces, ese es el origen del afán, el origen también de la hipocresía, porque el hipócrita está afanado en ver las cosas desde el punto de esta tierra, que los demás lo vean. Está afanado en los bienes de esta tierra. Y el que tiene esa preocupación está también preocupado por los bienes de esta tierra. Entonces llega prácticamente a los mismos valores terrenales. Eso es lo que Jesús dijo. Por eso les dice comida, bebida y vestimenta. Me acuerdo de Spurgeon. Spurgeon decía que esta es la trinidad del mundo: la comida, la bebida y el vestimenta. Así él decía, como la trinidad de las preocupaciones de este mundo, decía. Y es una gran verdad. Hermano, cuando el mundo, el ateo, por ejemplo, el ateísmo, lo que ha hecho es decir no hay Dios. Y al decir no hay Dios, es decir, todo lo que yo haga, todo lo que nosotros hacemos va a ser en relación a nosotros mismos en esta tierra. Por eso, hermanos, este mundo está yendo loco, en preocupación, en afanes, porque han dejado a Dios, y al dejar a Dios se van a dedicar al Dios de este mundo. Por eso en el versículo anterior de la semana que estudiamos decía: ¿serviréis a Dios o al dinero? Es decir, hay esas dos alternativas, y por eso el materialismo, el ateísmo le ha enfocado todo en la vida del yo, enfocándose en yo. Pero sin embargo, gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios que el Señor les da una solución. Como digo, para la solución o el origen de la hipocresía y del afán es el mismo, los afanes de este mundo. Pero la solución para ambos problemas es el mismo también, es el reino de Dios. Entonces, la solución para el afán, para no estar afanado, es buscar o estar en el reino de Dios. La solución para dejar de ser hipócrita es buscar el reino de Dios. Bueno, esa es la gran verdad que el Señor les vino a dar. Bueno, cuando vemos el mundo cristiano, especialmente moderno, o como se conoce posmoderno, el momento que vivimos, muchas congregaciones, muchos líderes se enfocan en la prosperidad material. Ahora, si vemos nosotros estos dos puntos de vista, lo que el Señor decía, que no se afanen, por eso vienen estos evangelistas modernos y dan materia, lo contrapuesto a lo que el Señor les decía. Ahora yo me pregunto, ¿quién habrá estado equivocado, el Señor, o están equivocados estos falsos maestros? Obviamente la respuesta es clara. Ahí podemos ver, hermanos, cuando venga alguien y les diga: no, si usted tiene que hacer riqueza, usted tiene que tener prosperidad, porque Dios, ese es el propósito de Dios, que usted quiere, que Él quiere que usted prospere. Y no lo vamos a negar, pero no es ese. No es esa la vocación para la que hemos sido llamados. No son esos los valores que nosotros tenemos. Nuestros valores son el reino de Dios. De lo contrario, caemos bajo el tema de hipócrita y de afanado, lo cual el Señor vino prácticamente a rechazar. Y por eso, hermano, podemos ver acá que como dice la Escritura, que este mundo, y la razón por la que el Señor decía eso, que no se afanen por estas cosas materiales, es simplemente porque este mundo pasa. Dice, el mundo y sus afanes pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso Pablo decía a los Corintios, capítulo 7, versículo 29 al 35, él decía: hermanos, les dice, por esto digo, hermanos, que el tiempo, dice, es corto. El tiempo es corto, dice. Resta pues
Que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Es decir, no estaba diciendo Pablo que dejen, o dejemos todo, dejemos lo que tenemos, que seamos irresponsables, que seamos malos, que seamos dejados. No. Lo que está diciendo, ustedes están casados, está bien. Ustedes compran, está bien. Ustedes lloran, está bien. Ustedes disfrutan de las cosas que hay, está bien. Pero no es ese el propósito de vivir. No, hagan como que no lo disfrutan, hagan como que no tienen eso. ¿Por qué? Porque la apariencia de este mundo se pasa. Más, dice, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. Ese es el propósito. Todo esto pasa, por lo tanto yo quiero que estén sin congoja, sin preocupaciones, como dijo el Señor. Esa es la verdad que el mismo Pablo también confirmaba acá. Después, más adelante, podemos ver, hermano, que todo, y esta es la gran verdad, todo lo que tenemos es de Dios. Nada es nuestro. Nada es nuestro, todo es de Dios. Recordemos que en el capítulo 6, versículo 10, en la oración dijimos: Padre, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ya se oró, por eso el Señor les enseñó a orar primero. Dice: hágase tu voluntad, así como en el cielo, así en la tierra. Es decir, si ya comprendimos la soberanía de Dios, tanto en el cielo como en la tierra, es decir, en nuestras vidas, por lo tanto ya no va a haber espacio para la congoja. Ya no va a haber espacio para la preocupación, porque ya se reconoció la soberanía y la dependencia de Él. Hermano, todo lo que hagamos o lo que hacemos no es al azar, no es porque sí. Si el Señor les enseñó eso, Padre nuestro que estás en los cielos, y después les dice: tu voluntad sea hecha, tanto allá como acá. Ahora les dice: por lo tanto no se preocupen. Hay un motivo por el cual no hay que preocuparse, porque ya se comprendió que la voluntad de Dios se hace en la tierra. El versículo 32, que dice allí que los paganos, dice los gentiles, versículo 32 dice: los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Por qué? Porque recordemos que los gentiles, ellos en aquella época todos tenían sus dioses, los dioses romanos, los dioses paganos. ¿Y qué es lo que esos dioses demandaban de ellos? Ofrendas, sacrificios, tenían que pagar al templo lo que debían, tenían que hacer cosas materiales. Por lo tanto, ellos estaban preocupados en tener ganancias, preocupados en tener cosechas, preocupados en tener animales, preocupados en tener cosas. Si no, sus dioses se iban a enojar. Si no, sus dioses los iban a castigar. Por eso los paganos, los gentiles, dice, se preocupan por todo esto. Pero nosotros tenemos un Dios que es lo opuesto. En vez de nosotros estarnos preocupados para llevarle una ofrenda, Él nos trajo y nos dio el regalo ya, que es Jesucristo. No tenemos que estar preocupados: voy a comprar un cabro, voy a comprar una vaca para ir a hacer el sacrificio. No, el sacrificio es nuestro corazón, nuestra vida. Por lo tanto, allí ya no existe la preocupación que antes pudo haber existido. Veamos entonces, él dice, podemos, al seguir adelante viendo estos versículos, podemos ver que se trata de toda nuestra vida. Es eso: comer, beber y vestir es lo que envuelve nuestra vida, nuestra existencia. Pero el Señor dice en el versículo 8: vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad. Capítulo 6, versículo 8. Nuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Entonces, cubre toda nuestra vida. Pero ¿cómo es eso que vamos a comprenderlo? ¿Cómo lo vamos a confrontar? Es al poder ver el versículo 25. Cuando leíamos al principio, dice: por tanto, dice el versículo 25, por tanto, os digo, no os afanéis. Empieza a explicarte. Por tanto, ¿qué quiere decir por tanto ahí? Dice:
por lo que yo les dije anteriormente, ahora les digo lo siguiente. Es bueno comprender qué es lo que les dijo anteriormente, que ya lo vimos. ¿Qué fue? Aquí lo voy a poner rápidamente en este cuadro. ¿Qué es lo que prácticamente les dijo anteriormente? Les dice, quieren tener tesoros. Quieren acumular tesoros. Ok, hay dos lugares, la tierra o el cielo. ¿Qué va a suceder con ellos? ¿Van a ser corruptibles si los ponen en la tierra o van a ser incorruptibles si los ponen en el cielo? Entonces, esa es la pregunta. ¿Quieren acumular tesoros? Ahora los discípulos, yo creo que a esta altura los discípulos dijeron, claro, queremos los tesoros en el cielo. Queremos los tesoros incorruptibles. Ah, qué bueno, le dice el Señor. Ahora, ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está su corazón para ello? Muéstramelo con tus ojos. Si tu ojo está lleno de luz, si tu ojo está en oscuridad, ¿hay luz o hay oscuridad? Entonces, acumular tesoro, ¿cómo está vuestro corazón? Y después, ¿quieren realmente servirme? Hay dos opciones. Muéstrame tu devoción, o al Dios poderoso, o al dinero. Entonces, al Señor, en estos versículos anteriores, los había definido. ¿Dónde estaba el tesoro? ¿Cómo estaba su corazón? ¿Y cómo estaba su devoción a quienes servían? Por eso, por ser así, entonces los discípulos le dijeron, Señor, pues nuestro tesoro va a estar en los cielos. Señor, nuestro corazón va a estar limpio por ti. Señor, realmente queremos servirte a ti y no al dinero. Entonces el Señor como que les dijera, ya comprendieron. Entonces, si ya comprendieron, no se afanen. Ahí entra esa gran situación que el Señor les dice, ahora comprendieron eso, ya no se afanen, ya no se preocupen, porque ya comprendieron eso. Después viene y les dice, ok, miremos la naturaleza, les dice, los pajaritos, las flores, veamos, el hombre, les dice usted, el ser humano, en el versículo 26-30, ahí habla de la naturaleza, que ya lo leímos, dice, el hombre trabaja y se preocupa, o trabaja y se afana. Ese es el hombre. Pero el Señor les dice, miren los pajaritos, las aves sí trabajan, dice, pero no se preocupan. Y las flores, pues ni trabajan ni se preocupan. Imagínense cómo el Señor va desglosando estas tres comparaciones. La nuestra, cómo trabajamos, nos afanamos y nos preocupamos. Los pajaritos sí trabajan buscando su comidita, pero no se preocupan, cuando no hay se ponen a cantar. Cuando no encuentran empiezan a silbar. Y las flores pues ni trabajan ni se preocupan. Pero esa comparación que el Señor les dio, dice, es para nosotros, hermano. Dice, ¿y quién de vosotros podrá, les dice el versículo 27, por mucho que se afanen, añadir una estatura, un poco a su estatura? Es decir, es una imposibilidad que se preocupen, se afanen para que sean más altos, o que se preocupen y se afanen para que le extienda una hora más de su vida. Es una imposibilidad. Así, de esa manera, les dice, vuestro Padre cuida de ustedes. No hay preocupación de ese punto de vista. Después dice, habla de lo que se conoce como la ley del inferior al superior, o se conoce como el argumento a fortiori. Es decir, una enseñanza que dice que si esto es así, por lo tanto, aquello va a suceder. O si esto es así, cuanto más aquello. Un ejemplo es el que Pablo dice en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, lo más grande, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Es decir, si ya dio esto, lo más grande, ¿cómo no va a darnos a nosotros todas las cosas? ¿Qué menos? Lo más grande es darnos su Hijo. El resto son cosas menores, son cosas inferiores. El argumento del superior en este caso al inferior.
del inferior al superior, diríamos también. Es decir, que si esto es fácil, ya nos dio lo más grande. Por eso el Señor decía, el versículo 30 dice que aunque si la hierba del campo hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Dice a fortiori que Él nos está proveyendo lo más grande primero para después lo secundario, podríamos decir. Si Él alimenta o Él viste a la hierba del campo, algo que mañana ya no existe, algo que mañana se quema, no valen más vosotros, dice. O el pajarito que un par de semanas ya no va a estar quizás, y sin embargo Él lo alimenta. ¿Cuánto más vosotros? ¿Pero qué? Hay un elemento para eso, y es lo que Él dice acá: hombres de poca fe. Para comprender eso, hay que tener fe. No es cuestión de suerte ni de inteligencia, sino es cuestión de tener fe. De tener fe. Entonces, en base a toda esta preocupación, en base a toda esta situación, ¿cuál es la solución que el Señor les ofrece? ¿Cuál es la solución que el Señor da? Es la que encontramos en el famoso versículo 33. Buscad primero, pues, dice, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esa es la solución para todo esto. Sí, el deseo es concentrarnos buscando, viviendo en ese reino de Dios que ya nos dio, y no solamente eso, su justicia. Mucha gente cree que pertenecer al reino de Dios es por sus propios méritos, por sus propias fuerzas, capacidades. Esa no es la justicia. La justicia del reino de Dios es que se llega por la puerta de la sangre de Jesucristo, no por mis méritos. No por mis méritos. Si entramos por lo bonito que somos o por lo bueno que somos, estamos entrando injustamente. Estamos entrando de una forma que no es la que Dios nos ha proveído, que es la sangre de Cristo. Entonces, pertenecer al reino de Dios y su justicia es llegar como Dios ha indicado a través de su puerta, la puerta angosta. Dice, y los demás, estas cosas, dice, que se preocupan ustedes, van a ser añadidas, porque el reino de Dios es el que va a llevar la prioridad. Y son la prioridad porque, como dice, ya pertenecemos al reino de Dios, es decir, que ya pertenecemos a ese rey. Y el rey de ese reino, que es nuestro Dios, Él vela por sus súbditos. Recordemos que en aquella época cada reinado tenía su pueblo, su gente. El rey o le sacaba el dinero cobrándole taxes, o le ayudaba, los protegía. Pero en el reino de Dios, el que provee, el que se encarga de velar por el bienestar de los suyos, es Dios, el rey justo. Si pertenecemos a ese reino, esas cosas las va a proveer, porque Él es el santo Dios todo proveedor. Las cosas que en este mundo, en el reino de este mundo, muchas veces se consideran indispensables. Esto es lo más valioso que hay. En el reino de Dios se consideran basura. Es una gran contradicción. Y eso lo decía Pablo cuando decía en Filipenses 3:8. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquellas cosas que antes eran beneficiosas o eran importantes o me moría por alcanzarlas, Pablo dice ahora, para mí son basura, porque he encontrado la excelencia del conocimiento de Cristo. Es tan grande el conocimiento del Señor que aquellas cosas son pequeñeces, ya no tienen razón de existir para mi vida, dice Pablo. Ese es, hermano, pertenecer
al reino de Dios y su justicia. Después dice, hermano, que podemos ver acá que en vez de que estas cosas obviamente ya no producen ansiedad, sino que pertenecer al reino de Dios produce contentamiento. Algo totalmente diferente. En vez de estar ansioso, comiéndose las uñas, ahora hay satisfacción, contentamiento. Por eso que dice Pablo a Timoteo, le dice capítulo 6, versículo 8, así que dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Esto es lo que produce contentamiento. Estemos contentos con esto. En la pobreza, en la riqueza, en el valle, donde sea, estemos contentos. Después Hebreos dice 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos, otra vez la palabra, con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Contentos con lo que tenéis ahora. Y finalmente en Filipenses dice 4:11, no lo digo porque tenga escasez, dice Pablo, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Hermano, esta es la posición, y hay tantos versículos que nos enfocan a eso, porque es una tremenda verdad. Hermano, podemos ver entonces que Jesús, en todos estos versículos, no solamente nos dio como su diagnóstico, como un doctor cuando vamos y nos dice, usted tiene esto, tiene aquello, tiene esta enfermedad, tiene esta condición, y nos dejó ahí, y le decimos al doctor, ¿y entonces qué? El doctor le dice, pues yo no sé. No, el Señor no es así. El Señor nos dijo, hay este problema, hay esta situación, hay afanes, hay preocupaciones, hay hipocresía, y no nos dejó ahí, sino que también nos dio la respuesta. Esta es la respuesta, el reino que yo les vengo a dar. Esta es la respuesta, mi nueva vida. Esto es lo que yo les vengo a dar, una nueva vida, donde las cosas ya son pasadas, las cosas viejas pasan, una vida de cosas nuevas. En el Salmo, el salmista decía, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Y Él hará al confiar. Por eso decía, hombres de poca fe. Es decir, que si no se confía, Él no lo va a hacer. Él no lo va a dar. Pero si confiamos, Él lo hará. Y el Señor termina el último versículo 34 diciendo, así que dice, al final de todo, ya les di la solución, ya les expliqué todo, dice, por lo tanto, no os afanéis por el día de mañana. Ahí le está hablando del presente, de comer y beber. Ahora dice, ni por mañana se afanen. ¿Por qué? Porque el día de mañana traerá sus propios problemas, sus propios afanes, sus propias cosas. Basta a cada día su propio mal. Es decir, hoy estamos vivos por la gracia de Dios. Mañana no lo sabemos. Confiemos al Señor hoy. Que Él nos lleve hasta la noche. Y que confiemos en el Señor el descanso de la noche. A que Él, con su misericordia, nos puede llevar hasta la mañana. Si nos lleva hasta la mañana, vamos a confiar otra vez más. ¿Por qué? Porque ya aprendimos el día anterior. Bueno, el Señor en eso decía que el afán ya no va, porque cada día trae su propia cosa, sus propios problemas. Pero si aprendiste a confiar en mí, es porque tenéis fe. Han vencido la barrera del materialismo, de la frialdez, de la gloria humana, y tienen valores eternos. Hermano, ese es el mensaje del reino de Dios. La oración que el Señor dio, dedicándonos a Él, adorándole a Él, y ahora confiando en Él, dejando el mundo, dejando las
cosas materiales y confiando en Él. Quiera Dios, hermanos, que el Señor nos enseñe, nos ayude a poder disfrutar del reino que Él nos ha dado, a vivir la vida que Él nos ha llamado y a dedicarnos a Él. Pues el tiempo, como decía Pablo, es corto, ya sea nuestra vida que es corta o el tiempo que estamos viviendo es lo más importante, tiempo corto. Oremos al Señor y pidámosle que nos bendiga y nos ayude para serles fiel hasta el final. Oh Padre bueno, gracias Padre bendito por esta bendición de comprender, de saber que tú eres el que tienes todo bajo tu divino control, Señor, bajo tus manos, Señor, bajo tu autoridad. Tú eres el Rey, tú eres el Señor y nosotros pertenecemos a ese reino. Ayúdanos, Señor, a poder verte a ti, Señor, con fe, comprender, confiar, vivir. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo pedimos y lo agradecemos. Gracias, Señor. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y ha sido un privilegio llevar este estudio en esta noche y que el Señor nos siga bendiciendo. Nos vemos en la próxima oportunidad si el Señor lo permite. Amén.